En la diabetes mellitus, entonces, tipo 1, la incidencia es de un 10 a un 20%, la edad de presentación es en pacientes jóvenes, menos de 20 años, con un comienzo brusco, el peso es normal, la herencia está ligada en un bajo porcentaje, en un menos del 20%, la patogenia es netamente autoinmunitaria, la insulinemia es baja por una destrucción de las células beta de los islotes pancreáticos. En el páncreas encontramos inflamación mediada por linfocitos, atrofia, fibrosis y disminución de las células beta. Con respecto a la lipidemia, hay aumento de ácidos grasos y de colesterol y la cetosis es frecuente. Con respecto a la diabetes tipo 2, la incidencia es mucho mayor en la población general, en un 80-90%. La edad de presentación es en la población adulta, más de 40 años, con un comienzo gradual, insidioso. Se da sobre todo en personas con sobrepeso, obesidad, sedentarismo, un estilo de vida particular. La herencia juega un rol importante, en más del 50-60% de los pacientes se vincula la herencia multifactorial, porque también depende de condiciones genéticas y no solo genéticas, sino también ambientales y nutricionales. Hay una resistencia o una deficiencia a nivel de la insulina en su accionar en los tejidos periféricos, en la zona de los receptores. La insulinemia puede ser normal, baja o alta. El páncreas no muestra inflamación, pero sí una atrofia y fibrosis con células beta normales o disminuidas e incluso la asociación con la amiloidosis. Hay un aumento de ácidos grasos, de colesterol y triglicéridos, o sea, del metabolismo lipídico, y la cetosis es rara. ¿Qué complicaciones podemos tener? La glucosilación no enzimática, con aumento de los productos finales de la glucosilación avanzada, que son los AGE, determinan lesiones vasculares irreversibles en distintos órganos. Y la hiperglucemia intracelular altera la vía de los polioles con un aumento de la osmolaridad celular y el edema intracelular. Esto lleva a la acidosis metabólica y podemos tener un coma hiperglucémico, hiperosmolar, y lesiones vasculares en distintos órganos. A nivel oftalmológico, la retinopatía diabética, que tiene su clasificación, la microangiopatía diabética, a nivel del riñón, el riñón diabético, con alteración tanto a nivel de glomérulos como túbulos, intersticio y vasos sanguíneos, la neuropatía periférica, como así también la neuropatía central, con alteraciones del sistema nervioso central, las alteraciones pancreáticas relacionadas con la fisiopatogenia de la diabetes, las insulitis, la fibrosis, el riesgo de asociación con amiloidosis, la arteriosclerosis en grandes vasos, vasos medianos y pequeños, como así también en capilares, y el síndrome de inmunodeficiencia. El paciente diabético tiene una alteración en la respuesta inmunológica frente a infecciones, toxinas, por las alteraciones también metabólicas y celulares. Acá tenemos microfotografías tenidas con hematoxina de un páncreas diabético. Acá vemos zonas de fibrosis y de un infiltrado inflamatorio que va disminuyendo o destruyendo lo que sería la arquitectura pancreática normal, con fibrosis asociada. En cuanto al riñón diabético, el riñón puede sufrir el paciente una insuficiencia renal crónica a raíz de las distintas patologías a nivel renal. El riñón está disminuido de tamaño y podemos tener alteración a nivel de la superficie externa del mismo, con áreas de congestión, un petequiado difuso y pérdida de la relación córtico-medular. A nivel glomerular podemos encontrar en la diabetes lesiones de esclerosis difusa, que es la glomerulosclerosis difusa inespecífica, porque también pueden darse en otro tipo de enfermedades, y la glomerulosclerosis nodular de Kimmel-Wilson, que es específica de la diabetes, depósitos concéntricos nodulares, como algodonosos, eosinófilos, en relación a la glucemia, a las cifras de glucosa aumentada y los productos de glucosilación enzimática avanzada. A nivel de los vasos sanguíneos, la arteriosclerosis principalmente hialina, con un engrosamiento de la pared vascular y disminución de la luz. A nivel intersticial, las pielonefritis, como acá también vemos, pielonefritis crónicas y agudas. El paciente diabético también tiene alteradas
las defensas inmunológicas y favorecen el desarrollo de infecciones urinarias bajas y altas a repetición. La necrosis papilar o papilitis necrotizante, un cuadro de extremo dolor del paciente y de gravedad en el paciente diabético. Y cuando tenemos gran cantidad de glucosa en sangre periférica y que pasa el filtro glomerular renal, podemos tener glucosurias importantes y pueden ser captadas por los túbulos renales, dando gotas intracitoplasmáticas tubulares y se conocen con el nombre de células de Armani-Ebstein. Esta última lesión tubular es una lesión reversible. Corregida la glucemia y la glucosuria, vuelve a la normalidad el epitelio tubular. Como dijimos, la nefropatía diabética, áreas de esclerosis difusa glomerular, ¿sí? Con contracción del penacho glomerular e hipocelularidad y un infiltrado intersticial inflamatorio. La esclerosis, glomerulosclerosis nodular de Kingston-Wilson. Si hacemos una coloración con PAS, va a dar PAS positivo por el depósito de glucosa, un engrosamiento de las membranas basales glomerulares también. Nefropatía diabética, la glomerulosclerosis nodular, que va reemplazando el penacho glomerular y hay estenosis de los luces capilares del glomérulo. La arteriolesclerosis hialina con una alteración a nivel de la luz, marcada reducción u oclusión de la luz arteriolar, incluso un engrosamiento hialino de la membrana del capilar glomerular con depósitos de glúcidos. A nivel de retina ocurre lo mismo, la arteriopatía dando retinopatías diabéticas con el engrosamiento marcado de la pared vascular. Puede llegar también a áreas de necrosis y microinfartos, la no proliferativa, un aumento de la trama vascular, el depósito algodonoso, como se ve acá, de la retinopatía no proliferativa, y la proliferativa donde se agregan las hemorragias, los microneurismas, además de los depósitos algodonosos, un ensanchamiento y tortuosidades en la pared, en los vasos sanguíneos, en el recorrido vascular, microneurismas y microhemorragias. La retinopatía diabética, vemos las capas de la retina que incluso tienen un depósito de fibrina y fibrosis, el engrosamiento hialino de la pared vascular, además de la fibrina, y pueden ocasionar hasta el desprendimiento de retina, causando ceguera, como así también opacidad a nivel del cristalino, causando cataratas por vía de los polioles, del sorbitol, que están concentrados a nivel del cristalino, con una condensación de la lente intraocular. Y en extremidades distales podemos encontrar la arteriopatía diabética, asociada a la neuropatía diabética. El paciente diabético sufre disminución de la sensibilidad, parestesias o insensibilidad, hipoestesias o anestesias que están propensos entonces a lastimaduras y microerosiones de la piel, progresan a infecciones y hasta la gangrena, que es la necrosis de extremidades distales, gangrena húmeda o seca, en este caso húmeda, con los bordes poco definidos de la zona de la gangrena, serosidad purulenta por el desarrollo de gérmenes anaeróbicos en la zona, una necrosis de coagulación marcada con licuefacción, pérdida de lo que sería el epitelio, que es la epidermis, trastornos tróficos en la piel adyacente y las consecuentes alteraciones a nivel de la funcionalidad del miembro, la rehabilitación posterior y los fenómenos psicológicos para el paciente. Además, recordemos que las zonas de gangrena también pueden llegar al hueso ocasionando osteomielitis o bien avanzar la infección de la gangrena por vía sistémica y ocasionar un shock séptico en el paciente con riesgo de muerte. Las causas de muerte en diabetes, la insuficiencia cardíaca y el infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal, los accidentes cerebrovasculares, infecciones de todo tipo, infartos de órganos, principalmente intestino, y gangrena en órganos terminales o en extremidades. Vamos a ver ahora gota. La gota es un trastorno metabólico que cursa con hiperuricemia y el depósito de cristales de urato que
Van a precipitar en diversos tejidos, principalmente en extremidades distales o en tejidos periféricos donde las temperaturas corporales son más bajas y favorecen el precipitado de estos cristales de urato amorfos que actúan como cuerpos extraños para el tejido y suscitan una reacción inflamatoria crónica granulomatosa. La gota afecta cartílagos articulares, sinovial, vainas tendinosas, ligamentos periarticulares, los tejidos blandos, el hueso, y también tenemos la nefropatía litiásica gotosa, o sea que puede afectar también órganos como riñón. La etiología, tenemos una gota primaria que en realidad es determinada genéticamente por un defecto enzimático, ocasionando el síndrome de Lesch-Nyhan, que se asocia a alteraciones motoras y neuronales. Y la gota secundaria a insuficiencia renal crónica o consumo excesivo de diuréticos o una hiperproducción de ácido úrico en grandes destrucciones tisulares como leucemias, linfomas, metástasis avanzadas óseas, todo lo que genera una hiperuricemia en el organismo, favorecida también por las costumbres del paciente, la alimentación rica en uratos. Las formas crónicas y avanzadas de la enfermedad producen trastornos invalidantes a nivel del sistema locomotor, del cartílago, degeneración del mismo, alteración de la sinovial, incapacidad articular, deformidad ósea y destrucción ósea con imposibilidad funcional. En el riñón sí se depositan los uratos en médula renal, a nivel intersticial renal, como también dentro de las luces tubulares, ocasionando la nefrolitiasis, un cuadro sumamente doloroso para el paciente y además una inflamación crónica granulomatosa en relación a estos cristales de urato que actúan como cuerpos extraños, suscitando la llegada de linfocitos, monocitos, macrófagos, que van a fagocitar estos cristales de urato, se transforman en células gigantes multinucleadas y forman el granuloma, con proliferación fibroblástica posterior. El tofogotoso en las articulaciones, principalmente en el dedo gordo del pie, extremidades con menor temperatura o a nivel del cartílago articular de la oreja, donde los uratos precipitan esta masa amorfa y van a ser fagocitados en parte o delimitados por una reacción inflamatoria crónica esteocitaria con células gigantes multinucleadas, linfocitos y monocitos y fibrosis, formando el tofogotoso. En el síndrome de Lesch-Nyhan hay una deficiencia de la enzima hipoxantina guanina fosforribositransferasa que interviene en el metabolismo del ácido úrico. Y la tríada del síndrome es una hiperuricemia con sus manifestaciones clínicas, coriotetosis, es decir, movimientos involuntarios e incoordinados a nivel de los centros motores, neuronales y retardo mental. Con respecto a amiloidosis, también es una enfermedad que se caracteriza por el depósito que es progresivo e insidioso de una sustancia que tiene características propias. Es el depósito de una sustancia anormal, es de naturaleza proteica, se tiñe con la eosina, es decir, eosinófila, de un aspecto hialino, es fibrilar, son proteínas fibrilares, y se deposita a nivel intercelular intersticial. Con la acumulación progresiva del depósito de amiloide, va a causar una atrofia por compresión de las células parenquimatosas y de ahí el daño funcional en los distintos órganos. Podemos tener los distintos tipos de amiloides, el AA, que es el amiloide asociado principalmente, y AL, que es el amiloide de cadenas ligeras. Hay una clasificación grande de la amiloidosis según la proteína afectada. Pueden ser A beta, AL, AA, las principales, la apoamiloide 1, 2, y están relacionadas con precursores que son distintos tipos de proteínas. La distribución puede ser localizadas o sistémicas en distintos órganos y sistemas. Y el defecto puede ser adquirido o hereditario, afectando tanto sistema nervioso central, a nivel cerebral, a nivel de grandes vasos, a nivel cardiovascular, a nivel del riñón, hígado, corazón, son los más frecuentemente afectados.
La amiloidosis puede ser localizada entonces o sistémica. De la localizada tenemos la cerebral, que predomina en las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, con la producción de amiloide beta, la cardíaca senil, la endocrina en relación a la diabetes, principalmente tipo 2, o al carcinoma medular de tiroides. Y la sistémica puede ser la amiloidosis primaria, AL, por la alteración de las cadenas ligeras de inmunoglobulinas en las discrasias inmunitarias y en ciertas discrasias de células sanguíneas, principalmente de plasmocitos, que son las que van a fabricar las inmunoglobulinas defectuosas, y el mieloma múltiple, que es el tumor maligno compuesto principalmente por plasmocitos neoplásicos que fabrican estas cadenas ligeras defectuosas de inmunoglobulina y tienen su repercusión no solo sistémico, sino también a nivel renal, generando la proteinuria de Vence-Jones por excreción masiva de inmunoglobulinas de cadenas ligeras. La sistémica secundaria, reactiva, amiloide asociado en insuficiencia renal crónica, las hereditarias en la fiebre mediterránea familiar, en neuropatías familiares, entre otras. Es muy grande el listado de los depósitos de amiloides y de patologías asociadas a la amiloidosis. La amiloidosis causa entonces, a grandes rasgos, insuficiencia renal, las neuropatías, alteraciones hepáticas y enfermedades cardiovasculares. A nivel renal, vemos que el amiloide, como es una proteína que se caracteriza por ser eosinófila, con hematoxilina eosina, puede camuflarse y hacer el diagnóstico diferencial con todo depósito eosinófilo que puede ser mediado por el depósito de glúcidos o inmunocomplejos o por fibroesclerosis, que también se manifiesta en forma eosinófila en la hematoxilina eosina. Entonces podemos hacer coloraciones especiales. La tinción de rojo Congo, y verlo con la luz polarizada para ver si hay una birrefringencia verdosa que nos certifica que estamos ante presencia de un depósito de amiloide. En este caso, a nivel glomerular, en el espacio mesangial, en la matriz mesangial, comprimiendo el penacho glomerular. A nivel hepático, también intersticial, con atrofia de las trabéculas hepatocitarias y alteración funcional con una insuficiencia hepática. El riñón de amiloidosis macroscópicamente se caracteriza por tener un aumento del tamaño por este depósito del amiloide y ser de un colorido pálido, grisáceo, muy característico de los depósitos de amiloide. A nivel renal, entonces, la amiloidosis a nivel glomerular, en los vasos sanguíneos, intersticial. Podemos hacer la tinción con rojo Congo y verlo en la luz polarizada, comprobando esa birrefringencia verdosa característica. En el vaso, que se habla de vaso sagú en fresco, ¿sí? Luego sometido a la tinción de Lugol, que muestra nódulos pequeños de este color Lugol positivo, pardo, caoba, y a una tinción especial con solución de ácido sulfúrico al 5% de Merkel positiva, que se ven los nódulos amiloideos de un color azulino verdoso. El depósito en el vaso del amiloide en la pulpa blanca, y con luz polarizada la birrefringencia. A nivel perivascular, fundamentalmente, con engrosamiento de la pared vascular. Muchas gracias por su atención.